Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por vuestra presencia con el frío que hace. En el primer día, la primera conferencia de este año 2025. Creo que va a ser un ciclo muy interesante, un poquito largo, pero es un ciclo con el que pretendemos mostrar la actualidad arqueológica en nuestra provincia. Es decir, los trabajos más recientes con las personas que los están realizando. Así agradezco a Blanca, que es una persona que, nuestra directora, que ha contactado en el primer momento con todos los participantes y bueno, como veréis, en muchas ocasiones van a ser conferencias al alma. La arqueología es un proceso largo, casi yo diría detectivesco, donde se mezclan muchísimas ciencias, no solamente la historia, ya lo veréis. Y nada, yo me voy a callar porque tenemos bastante materia por delante. Lo estábamos hablando hace un momento, empezamos con el neolítico porque el paleolítico actualmente no se está trabajando en ningún yacimiento. De manera que empezamos con prehistoria, con lo más antiguo que tenemos en la provincia, y para ello tenemos a Alberto Domingo y a Néstor Lozano. Y le paso la palabra a Blanca Aramo. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al museo y voy a hacer una brevísima presentación. ¿Se oye bien, ¿O qué? Vale, voy a hacer una brevísima presentación de ellos, pero bueno, no está de más nunca decir unas palabras de quienes nos visitan. Alberto Domingo Álvarez es profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Actualmente es director de dicho departamento y ha sido vicerrector de la UNED, es decir, que lleva una trayectoria académica y educativa grande. Su tesis doctoral llevó por título El estudio de los signos en el arte rupestre paleolítico, la Cueva del Castillo, en Puente de Viesgo, Cantabria, una tesis del año 2007, pero aunque empezara con estudios del norte y del paleolítico, la realidad es que sus principales líneas de investigación en la actualidad se centran, aparte en el arte paleolítico, pues del arte prehistórico en realidad, del arte rupestre, en la transición del mesolítico al neolítico, y ha cambiado el norte por el sureste, porque hace varios años que trabaja en nuestra provincia, sobre todo en la zona de la comarca de Illín, en yacimientos, en excavaciones como el abrigo de Cueva Blanca o el abrigo de Picotienda 3, que es el que vienen a hablar hoy con nosotros. Alberto estuvo con nosotros, no sé si alguno de vosotros, yo creo que sí, alguna persona estuvo en el año 2015. Hicimos una reunión científica de arqueología que se hizo aquí en esta misma sede, en el Museo de Albacete, y Alberto y esa gente de su equipo vinieron a presentarnos novedades en ese momento, pero bueno, desde el año 2016, que es cuando se publicaron las actas de esa reunión, que por cierto las publicó el Instituto de Estudios Albacetenses y están en abierto, o sea que si alguien tiene interés en saber más sobre algunos de estos yacimientos y otros puede consultarlas, pero desde ese momento, hasta el día de hoy ha pasado tiempo, ha habido novedades, nuevas excavaciones y nueva gente que se integra en los equipos, como Néstor Lozano López, que es el otro investigador que nos acompaña hoy, que también forma parte de ese departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Él está ahora mismo con su tesis doctoral y tiene un contrato predoctoral de investigación de formación de profesorado universitario. Néstor está centrando sus estudios de su tesis en cerámica neolítica y conoce muy bien el Museo de Albacete porque en los últimos 2 años lo hemos tenido iba a decir casi de compañero aquí, porque está reestudiando todo el yacimiento del abrigo del Molino del Badico de Yesti, que se excavó hace muchos años, que nunca se publicó prácticamente nada, y cuyos materiales y diarios, etcétera, estaban parte aquí, pero la mayoría en la Universidad Complutense de Madrid. Tuvimos la suerte de que la Universidad Complutense nos los hiciese llegar o nos los devolviera hace unos años, y en paralelo tuvimos la suerte de que Néstor se interesara por esos materiales. Entonces él conoce muy bien esas cerámicas de ese yacimiento, que es de este periodo, del neolítico, de la transición al neolítico, y además junto con Alberto es codirector de algunos de los proyectos, como el de Picotienda 3 de Illín, si no me equivoco. Así que yo creo que ellos son indicadísimos para contarnos ese proyecto
y ese proceso tan interesante que se llama la neolitización, ¿vale? Así que con ellos os dejo y muchas gracias de nuevo por venir. Y otra cosa importantísima, los móviles, acordaos de ponerlos en silencio o en modo avión o apagarlos, que os venga mejor. Sí, tengo el pinganillo, pues. Muchísimas gracias, Blanca, por tu invitación, lo primero, y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, ¿no? La verdad que es un placer, bueno, pues asistir a una conferencia de estas características, poder hacer y divulgar, hacer difusión de los resultados de nuestra investigación en un marco que yo creo que es el más adecuado, ¿no?, que pueda ser, que es un museo, en este caso el Museo de Albacete, ¿no?, de la tierra en la que uno está desarrollando sus investigaciones, ¿no? Bien, pues como veis, el título, ¿no?, el proceso de neolitización en la provincia de Albacete, Picotienda 3 y Abrigo del Molino del Badico, nuevos trabajos e investigaciones. El título ya nos está hablando de un proceso de la neolitización. La verdad que tiene bastante enjundia, ¿no? Y yo, reflexionando sobre el mismo título, digo, bueno, pues hay mucho encerrado aquí, ¿no? De un marco geográfico, que es la provincia de Albacete, de dos yacimientos que se encuentran en entornos geográficos diferentes, que aunque están en la provincia de Albacete, pero no son precisamente, no es exactamente el mismo hábitat, ¿no?, el mismo contexto medioambiental. Y luego, pues un proyecto de investigación que es el nuestro, ¿no?, el que dirigimos Néstor Lozano y yo. Bien, comencemos por el proceso, ¿no?, el proceso de neolitización. Bueno, el proceso es un proceso histórico y cultural de transformación en el que las sociedades que eran cazadoras, recolectoras, pasan a ser agricultoras y ganaderas. Es decir, pasamos de un mundo en simbiosis con el medio a un mundo en el que somos capaces de producir los bienes que luego nos servirán para nuestra alimentación, etcétera. Pero además hay otros elementos, ¿no?, que están envueltos en lo que es este proceso de neolitización, como es la sedentarización. Nos hacemos más sedentarios, los poblados son más permanentes, se desarrollan tecnologías y herramientas nuevas. Por ejemplo, surgen las cerámicas y, bueno, pues la piedra, que además de ser tallada, pues a partir de este momento también se pule. Hay unos cambios en cuanto a la organización social, observamos una mayor división del trabajo, esto lleva a una jerarquización, y, bueno, pues conduce finalmente a obras comunales como siles, fortificaciones, etcétera. Podemos decir, sin duda, que la neolitización, el neolítico, es el germen de la sociedad actual. Realmente estos son los orígenes del mundo tal y como lo conocemos actualmente, ¿no? Se suele decir que es la revolución industrial. Sí, la revolución industrial es importante, pero realmente el origen y el germen arranca en el neolítico, ¿no?, cuando somos capaces de producir y ciertamente podemos controlar esa producción, ¿no? Ese es fundamental. Y también, por último, hay unos cambios culturales y simbólicos, ¿no? Cambios en la cosmovisión, las religiones tienen un enfoque diferente a un mundo más agrario y ganadero. Y las formas de arte también cambian. Lo que sí que tenemos que tener claro es que es un proceso que es complejo, que es prolongado, que no es en todos los lugares de la península, ni de Europa, ni del mundo es exactamente igual, ni tiene las mismas cronologías, y que transforma, como decía, el ser humano y su relación con el entorno. Bien, decíamos, dos yacimientos, el Abrigo del Molino del Badico y el Abrigo de Picotienda 3, y aquí están en este mapa de la provincia de Albacete su situación. El Abrigo del Molino del Badico está en un entorno montañoso, en la Sierra del Segura, a una altitud por encima de los 1000 metros, y bueno, pues tiene un ecosistema muy distinto al que podemos ver en Picotienda 3, que está en los campos de Gin, en zonas donde, bueno, pues aunque estemos en la prebética, en la zona de la prebética externa, y hay algunos alineamientos montañosos, pero desde luego las cumbres son pues en torno a 700, 800 metros, y lo que hay en cambio son tierras fértiles, llanura. Bueno, vosotros, ¿qué os voy a contar a vosotros, no? Por tanto, esta diferenciación en los yacimientos nos va a hacer que tratemos a estos dos yacimientos de manera individualizada. Yo me dedicaré, os expondré
más los resultados sobre el yacimiento de Picotienda 3, que quizás es el que más conocemos y en el que más hemos trabajado, y mi compañero Néstor se centrará más en el abrigo del Molino del Badico y también en un elemento de cultura material como es la cerámica, que nos está dando pues importante información para conocer estas sociedades, ¿no? Que es el fin último. El objetivo de la charla, de la conferencia, es precisamente esto, ¿no? Trasladaros el conocimiento que tenemos actualmente de nuestros estudios y bueno, pues de cómo vivían, de cómo interactuaban, de los restos materiales, etcétera, etcétera, de todo lo que podemos conocer de estos grupos humanos del Neolítico en Albacete. Bueno, nuestro proyecto, finalmente. Pues nuestro proyecto de neolitización en los campos de Llín tiene ya bastante solera, ¿no? Arrancamos en el año 2005 con proyectos más enfocados al estudio del arte. Cuando me ha presentado Blanca y decía, bueno, pues nombraba mi tesis, ¿no?, del arte paleolítico en Cantabria, pues esa es la razón, ¿no? Yo vine en su momento acompañando al doctor Martí Mas para hacer, bueno, una documentación y estudiar el abrigo grande de Minateda, por todos conocido, pero a partir de ahí, bueno, pues, se generaron algunas prospecciones y algún estudio de la zona, y esto nos llevó a estudiar los yacimientos, a localizar y estudiar yacimientos que, bueno, que hoy en día pues ya llevan un recorrido importante, ¿no? Excavando en yacimientos desde el año 2008. Entre medias ha habido paréntesis y también, como comentaba Blanca, pues durante un tiempo he tenido cargos de gestión, etcétera, etcétera, que, bueno, pues han hecho que haya una cierta lapsos o periodos en los que no hemos podido avanzar con toda la velocidad que querríamos. Lo importante, lo que quiero un poco manifestar aquí es, nosotros entendemos la prehistoria en su conjunto, no podemos separar el arte de los restos que consumían, de su economía, etcétera, de las herramientas que utilizaban, ¿no? Estudiamos de la sociedad en su conjunto. Hoy en día los proyectos de prehistoria, los proyectos punteros, deben ser interdisciplinares, o sea, implican la participación de muchas disciplinas, desde geología, desde las ciencias ambientales, desde palinologías, antracología, el estudio de carbones, estudio de los fitolitos, en fin, el estudio de la cultura material, de las herramientas, como decía, líticas, de la cerámica, y cada eso es un mundo, es un mundo. A veces yo pienso que los directores de los proyectos somos un poco como los directores de orquesta. Al final tienes que saber un poco de todo y tienes que coordinarlo, pero en realidad hacer avanzar un proyecto de estas características es complejo porque dependes de muchas variables y de muchas fuentes de información y es obligado, no tiene nada que ver con hace 30 o 40 años. Bien, comenzaremos por, como os decía, por el yacimiento de Picotienda 3. Desde luego sabéis dónde está la comarca de los Campos de Llín. Estas imágenes son representativas de ese entorno, ¿no? Se encuentra en la parte sur de la provincia, geomorfológicamente se le llama la prebética externa y tiene estas características: sierras, alineamientos montañosos de alturas bajas, valles fértiles, bastante fértiles entre esos alineamientos y, bueno, pues es cruzado, en este caso atravesado por el río Mundo parcialmente y también por otras afluentes del Mundo, algunas ramblas importantes, ¿no? También es una zona que geológicamente está dominada por la caliza, en este caso por la biocalcarenita. La caliza lo que produce es que la erosión genera abrigos rocosos, que entiendo que todos sabéis lo que son los abrigos rocosos, que son zonas protegidas, zonas que sirven para el cobijo de estos grupos, tanto en el Paleolítico, en periodos anteriores, como a veces en el Neolítico. En el caso nuestro sucede así, ¿no? Estamos ante un abrigo rocoso, y lo bueno también de estos sitios es que se preserva mejor los restos arqueológicos, ¿eh? Nos permiten, bueno, tenemos esa suerte de que se conservan mejor los materiales. Bien, también hay lagunas endorreicas, como os decía, las tierras son fértiles y el clima pues es mediterráneo, y en los últimos años hay una cierta degradación.
¿no?, del medio. Una cierta desertización que el que conozca bien la zona, pues veréis que en Cieza es mucho mayor, pero no está demasiado lejos esa desertización. El gran referente en los periodos en que nosotros estudiamos, el gran referente de la zona, sería el Abrigo Grande de Minateda. Al final fue, digamos, la atracción, lo que me trajo a mí, por lo menos al territorio. El Abrigo Grande de Minateda, que era lo que se conocía, que cuenta con el arte levantino y también arte esquemático en su gran panel. Espero que todos lo conozcáis y si no, desde luego es una visita obligada, ¿no? Y en él podemos ver distintas fases, lo que testimonia probablemente esos diferentes estilos o diferentes fases, lo que testimonia es una decoración secuencial durante, bueno, pues no sabemos exactamente los años, pero sería fácilmente admisible centenares de años. Bien, ¿qué sabíamos o cuál era la visión que se tenía de ese proceso de neolitización en esta zona? Hasta al menos el año 2010, que es cuando empezamos a excavar el abrigo de Picotienda 10. Bueno, la investigación daba a este territorio como un vacío poblacional en el que no se había poblado pues desde el Neolítico medio ya avanzado. Anteriormente no se habían producido poblamientos. Eso por un lado. Por otro lado, había otros investigadores que decían que existían hiatos estratigráficos, alteraciones que vienen a ser alteraciones geológicas, geomorfológicas en las estratigrafías de los yacimientos, que viene a ser como que no ha habido depositación, no ha habido una deposición de sedimentos, puede haber alteraciones, o habiendo habido en su momento, luego ha habido otros procesos que lo que han hecho es eliminar, ¿no?, esos niveles arqueológicos. Ese era el cuadro, ¿no? Y como os decía, ¿no?, las primeras ocupaciones de la zona serían en momentos avanzados de una secuencia neolítica, entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo. Lo que conocíamos, los estudios que se habían llevado a cabo en ese momento para este periodo eran prospecciones locales en los 80 y los 90. Voy a destacar las prospecciones de Jordán Montes en el 81 y en el 92, y también prospecciones lideradas por el Museo de Ellín, que la verdad que aportaron pues bastante información y hay que reconocérselo. Pero eso son referencias a hallazgos superficiales. Tenemos que tenerlo presente, este aspecto. Suelen ser pocos materiales y en algunos casos no demasiado diagnósticos. Es decir, podemos hacer una atribución cronocultural, pero esa atribución quizás no es demasiado precisa, o el lapso del periodo al que se puede hacer pues puede ser más amplio, ¿no? No es tan preciso como una excavación sistemática, ¿de acuerdo? Había algunos depósitos arqueológicos en superficie, pues Casas Altas, El Maeso y concretamente Picotienda se le había dado una asignación del epipaleolítico. Posteriormente vimos que esa asignación era errónea y realmente es del Neolítico antiguo, ¿no? Pero bueno, y el yacimiento referente era el Fuente de Iso, que era un yacimiento del Neolítico, es decir, del Neolítico final, estudiado por García Tiénzar y Gabriel García Tiénzar, que por cierto da una conferencia dentro de 2 semanas, o la semana que viene, en este ciclo de conferencias, y por Javier López Precioso, que fue director del Museo Comarcal de Ellín. Un yacimiento que fue muy bien estudiado, y este era el cuadro que se tenía, ¿no? Entonces, nosotros ante esta situación nos encontrábamos con el Abrigo Grande de Minateda, por un lado, que nos estaba diciendo el arte levantino y el arte esquemático, que te induce a pensar que pueden ser sociedades neolíticas, sociedades mesolíticas. Hay un debate de quién pudo hacerlo o la perduración de ese arte, de ese estilo, y una discordancia con el registro arqueológico de la zona, ¿no? Entonces, lo que hicimos es plantear prospecciones para localizar arte rupestre y prospecciones para localizar yacimientos en el entorno. Y esa es la grandeza, ¿no? A partir de estos proyectos de investigación conseguimos localizar varios yacimientos. Pues ya os iré un poco diciendo, pero siempre nos hemos preocupado mucho por la metodología de prospección, la metodología de excavación. Es una constante en el proyecto de investigación de la neolitización en los campos de Ellín. En el año 2021 publicamos en el Journal of Archaeological Science un
una prospección intensiva que hicimos en torno al abrigo grande de Minateda, en torno a 1 kilómetro alrededor, y bueno, pues han sido bastante positivos estas prospecciones, ¿no? Han sido bastante positivas. Y y por supuesto estarían las excavaciones en distintos yacimientos, ¿no? Bien, ahora si me permitís voy a hablar de un yacimiento invitado que no está en el título de la ponencia, pero sin el cual yo creo que tampoco se puede entender la neolitización en el área, y es el yacimiento de Cueva Blanca. El yacimiento de Cueva Blanca está a menos de 5 kilómetros del abrigo grande de Minateda. Se descubrió en el año 2006 y se empezó a excavar en el año 2008. Este yacimiento, que es la imagen que veis a la izquierda, es Cueva Blanca, pues entiendo que se ha llamado así precisamente por ese tono amarillento que está. Se localiza en un barranco, biocalcarenita. Debajo tenéis la planta del abrigo. Es un abrigo muy largo, pero poco profundo. Tiene la particularidad de que tiene pinturas en una de las paredes, la mejor preservada, pinturas de arte esquemático, y en la parte más baja, que coincide con la parte oeste, y ahí podéis verlo en la zona con la numeración, que son los cuadros, las cuadrículas que se han excavado, ahí encontramos estratigrafía y encontramos un nivel bien preservado del Mesolítico. El Mesolítico es el periodo inmediatamente anterior al Neolítico, es decir, los últimos cazadores-recolectores. Y eso también hay que estudiarlo. Si uno quiere comprender la neolitización, tiene que entender cómo era la vida anteriormente, en general los modos de vida de esa población anterior y los cambios que se han producido en el yacimiento del Neolítico. ¿De acuerdo? Bien, ahí veis la estratigrafía. El nivel es el nivel 1B, es el nivel grisáceo que estáis viendo ahí. Está relativamente cerca de la superficie, pero está bastante bien preservado porque el inmediatamente superior está encostrado. Es un nivel bastante duro y eso ha permitido su preservación, ¿no? Su buena preservación. ¿Qué es lo que encontramos en un nivel mesolítico? En un nivel mesolítico lo que se encuentra, la cultura material que nosotros hemos hallado es industria microlaminar, piezas muy pequeñas realizadas en siles, y un elemento diferenciador serían los microlitos geométricos, en concreto los trapecios que están ahí indicados, ¿no? Esos trapecios indicados, que algunos tienen un lado cóncavo o los dos lados cóncavos, lados más rectilíneos, pero son propiamente algunas técnicas claramente también del Mesolítico, que sería el microburil para la realización. Bien, ¿qué hemos encontrado? Pues aquí veis una plaqueta de arenisca procedente probablemente de afloramientos de arenisca que no están cerca, sino que están ya a algunos kilómetros, que tienen algunos restos de carbón. No hemos detectado, no podemos decir que es arte mueble, desde luego, no podemos decir que aquí haya una figura, se hace el estudio y no se puede decir. Y bueno, pues aquí veis también el calco de uno de los paneles que tiene el abrigo, ¿no? O sea, de la pared la pared este del abrigo, ¿no? Se puede ver, se puede reconocer un ciervo y unos antropomorfos en la parte central y derecha. Bueno, esta industria lítica, el microlitismo del Cueva Blanca no solamente se reduce al siles, sino que abarca también a la cuarcita. Es decir, son poblaciones que son capaces de tallar y de estar, como os decía, en simbiosis con el medio, de tal manera que utilizan hasta los cantos más pequeños de cuarcita que proceden de la misma pared del abrigo. En el abrigo es biocalcarenita, pero en su matriz, en la matriz de esa caliza también había cantitos de caliza y son capaces de tallarlo. Digamos que es un aprovechamiento exhaustivo de los recursos líticos y de todo tipo de recursos que puedan tener. Bueno, he puesto aquí los hogares, pero ¿qué economía tenían? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, la conservación de los restos orgánicos es muy mala, pero lo que se ha encontrado sobre todo son lagomorfos, es decir, conejos y liebres. Conejos y liebres, lo que mejor se ha conservado,
en el registro arqueológico. ¿Qué se puede destacar también? Los hogares. Hogares son estructuras de combustión de distintas características, ¿no? Los encontramos los típicos, ¿no? Los típicos que están enmarcados con conjuntos de piedras, a veces círculos, a veces, como veis aquí también, una forma pseudocircular que delimita ese espacio de combustión. Otras veces te podemos encontrar en cubeta, como es en esta oportunidad, es decir, excavando en el propio sedimento y ahí generando un fuego, un hogar. O a veces lo que encontramos son manchas extendidas, evidencias de prácticas de fuego. Y la cronología. ¿En qué marco cronotemporal nos estamos moviendo? Bien, pues el abrigo de Cueva Blanca lo tenemos datado entre el 8000, la fecha central, ¿no? Por radiocarbono, por el carbono 14, lo tenemos datado entre un 8450, 8370 hasta el 7520, ¿vale? Esa es la horquilla de ocupaciones del abrigo de Cueva Blanca. Y es importante porque el final de las ocupaciones de Cueva Blanca, es decir, en torno al 7600, coincide con el inicio del Neolítico en focos importantes, focos relativamente cercanos, como es en Alicante, en las sierras norte de Alicante, y en la costa valenciana, en algún yacimiento como el Barranquet de la Oliva, que tienen estas fechas. Es decir, mientras aquí todavía, o sea, mientras en Cueva Blanca estaban los últimos cazadores-recolectores, en torno a unos 100 kilómetros, 150 kilómetros ya estaban en formas de vida, comenzaban las formas de vida neolíticas. ¿De acuerdo? Ese es el mundo que había a los 7600. Nosotros el abrigo de Cueva Blanca lo tenemos bastante bien estudiado, hemos hecho publicaciones, somos de la creencia de que además de hacer publicaciones en revistas especializadas hay que hacer divulgación, y también la hemos hecho en Ellín y en los lugares en los que se nos ha invitado y en los que tenemos ocasión. Bien, y ahora vamos con Picotienda 3 propiamente. Se inicia, como digo, las excavaciones en 2010 y tiene un poblamiento, o sea, tiene una adscripción al Neolítico antiguo. Las características. Este abrigo tiene una orientación sur. Ahí lo que estáis viendo es una fotografía hecha desde un dron. Realmente es una fotogrametría hecha desde un dron. Y se puede ver un poco las características que puede estar. Está al pie de un escarpe rocoso. Es este. Si alguno tiene dificultad de verlo, este sería el abrigo. Esta es la zona de ocupación del mismo. Es un abrigo relativamente pequeño. Pues puede tener unos 10 metros de ancho, unos 8 o 9 de profundidad, y bueno, la altura sí la tomamos desde la visera, pues sí, ¿no? Se tiene una amplia visibilidad, en este caso, aunque está en un escarpe rocoso, pero tiene una amplia visibilidad, está muy cerca de zonas fértiles, a diferencia del anterior, que estaba en un barranco y en un paisaje más cazador-recolector. Este podríamos decir que es un paisaje más agrario. Algunos aspectos interesantes. Veis la situación de Picotienda 3 y en sus proximidades, a unos 400 metros, tenemos el abrigo de Picotienda 2, que tiene pinturas de arte esquemático, y un poquito más lejos estaría el Picotienda 1, que tiene arte levantino. Es decir, además de la importancia del registro material del yacimiento, lo podemos vincular, o al menos está muy próximo a manifestaciones artísticas, lo cual, como digo, incrementa su importancia. En el contexto cercano, es el contexto más próximo, esa imagen satélite, y en este mapa lo que vamos a ver es un poco la situación de los yacimientos que estamos viendo. Veis, en el número 1 es Minateda y los abrigos próximos, esos abrigos menores. El número 2 sería el abrigo de Cueva Blanca, esa cercanía, se encuentra en la conocida como Sierra de en Medio. El abrigo de Picotienda 3 está ya más alejado, este es el Valle de las Desillas, está más alejado, muy próximo ya al límite con Jumilla,
relativamente, vamos, a escasos centenares de metros, y fuente de ISO, que como comentaba antes es de neolítico avanzado, que está muy bien estudiado y que ya es un momento posterior, ¿no? Y este es el marco de los campos de Jin en cuanto al proceso de neolitización, y que está aportando gran información. Pero vamos a seguir subiendo, ¿no?, en la escala, vamos a irnos más lejos, y ahora lo que tenemos es un mapa del contexto regional, de yacimientos de estos periodos, yacimientos mesolíticos y neolítico antiguo que pudiéramos relacionarlo. Bien, tenemos un foco importante, como veis aquí, en el 4, 5, 6, 7, 8, que son yacimientos arqueológicos que están en Villena, ya están en Alicante, ¿de acuerdo? Teníamos un par de referencias en Murcia, el abrigo del Barranco de los Grajos y la Cueva del Búho, y luego teníamos también dos referencias, esto es importante también citarlo, el abrigo del Molino del Badico, que luego Néstor nos va a exponer, y un yacimiento fundamental también que no recogemos en esta ponencia porque se nos podría exceder el tiempo, porque tiene una estratigrafía algo compleja también y hay que explicarla bien, y luego porque tampoco soy yo el investigador principal, sino que es Alejandro García Moreno del Museo de Santander, del Museo de Cantabria, curiosamente, ¿no?, y que publicaron una monografía sobre la Cueva del Niño, ¿de acuerdo? Y los dos yacimientos que decía, el uno es Cueva Blanca y el 2 es Picotienda. Bien, antes de estas referencias de Cueva Blanca y Picotienda, aquí había un vacío, como decíamos anteriormente. La cuestión es que nos movemos desde los campos de Jin, desde prácticamente el río Mundo hasta Villena, hasta las estribaciones de las sierras norte de Alicante. Estamos hablando de un mismo ámbito, de un mismo ecosistema, de un mismo contexto medioambiental. Es la prebética externa y son alineaciones, como veis. Irían desde Yecla, Jumilla, Ellín, sin ningún tipo de yacimiento excavado, con estratigrafía. Y bueno, nosotros hemos venido un poco a dotar este espacio de dos referencias en estratigrafía. Deciros que en toda la provincia de Albacete estarían yacimientos del Neolítico Antiguo con estratigrafía controlada, es decir, que no tengan problemas estratigráficos o que no tengan directamente un contexto estratigráfico. Solamente hay 3, los que os he dicho: el abrigo del Molino del Badico, la Cueva del Niño y el abrigo de Picotienda. Hay un cuarto referente fundamental, que es Cueva Santa del Caudete, que está en Almansa, que veis aquí. Esta sería la Cueva Santa del Caudete, y ahí se recuperó uno de los referentes, de los objetos icónicos en la provincia de Albacete de cerámica, ¿no? Y es un cuenco de cerámica cardial. La cerámica cardial que bueno, pues se realiza con la impresión, mediante la impresión, la decoración es la impresión del cardio nedule, de la concha del berberecho, que podéis apreciar si afináis un poco el ojo, no sé cómo se verá, pero espero que se vea desde allí bien, ¿no? Pero no tiene una estratigrafía, no tiene un nivel arqueológico, no sabemos exactamente dónde se recogió, ni tenemos otras muestras, no hemos podido estudiar más. Por tanto, es una referencia fundamental, que creo que además este objeto lo tenéis en el museo. Estaría bien, o sea, es realmente muy interesante. Y arriba la Cueva del Niño, que os decía que tiene una estratigrafía complicada, una estratigrafía algo compleja, pero que se han hecho unos estudios muy rigurosos. La verdad, esta monografía de la Cueva del Niño, publicada por el Instituto de Estudios Albacetenses, y también proporcionó una pieza muy interesante, ¿no?, como podéis apreciar aquí, con una decoración incisa y la verdad que en unas condiciones realmente significativas. Lo normal es que se encuentre muy fragmentado. La Cueva del Niño, que está en Aina. Bien. Vamos con Picotienda 3, ¿no? Ya hemos hecho un poco la contextualización, hemos visto la importancia del abrigo de Cueva Blanca, y ahora nos vamos a ceñir un poco más a los resultados en Picotienda 3. Y hay que empezar por la estratigrafía y la planta, ¿no? Ahí veis la planta, las curvas de nivel, veis ese escarpe
El abrigo, veis esas dimensiones más o menos reducidas. La boca del abrigo tiene una zona exterior que inmediatamente ya también da a otra ladera. Veis la cercanía de estas curvas de nivel, que es lo que nos está indicando. Está orientado al sur, un aspecto muy importante, es decir, le da el sol prácticamente todo el día, y eso en los periodos prehistóricos y en estos grupos es importante. Y en cuanto a la estratigrafía, pues lo que observamos es un nivel, hay 3 niveles. El primer nivel es superficial, es un nivel que puedes tener en la parte más próxima. Tiene una potencia que puede llegar a unos 15 centímetros, con bolsadas de unos 15 centímetros, pero no suele superar en general los 5. Pero en esos 5 se puede recoger material arqueológico también interesante. Lo importante es que es material arqueológico que es muy parecido, es exactamente, realmente no hay diferencias, hay una homogeneidad con el nivel que subyace, que es el nivel 2, y que ese está bien preservado. El nivel 2 es el que podemos fehacientemente decir que es de adscripción del Neolítico antiguo, y aquí coincide con este nivel, esta potencia que veis de color marrón oscuro. Tiene un tono más grisáceo, en realidad. Es un yacimiento que tiene mucha alteración en el sentido de que hay mucha concreción, mucha deposición de descomposición, es decir, ha estado bastante expuesto probablemente los restos. Y luego tiene un nivel, el nivel 2 se caracteriza porque es arenoso, limoso, tiene un grano fino y bastante fino, y lo importante, lo más significativo es la cantidad de clastos, de lajas, de caliza que se encuentran, también de cantos de cuarcita que han sido aportados antrópicamente por los seres que habitaron, por los grupos humanos que lo habitaron y lo aportaron en el yacimiento. Luego veremos la interpretación que nosotros hacemos, basada en el registro. Y el último, el que está ya en contacto con la roca madre, sería un nivel esteris, el nivel 3, que tiene un color más pardo y que pues no ha aportado pues piezas arqueológicas. Bien, no es exactamente igual la parte interior del abrigo que la parte externa. Toda esta concentración, como os digo, de clastos, de lajas, etcétera, la encontramos más en la zona interior del abrigo que en la zona exterior, que está más expuesta a la erosión. Bien, el tipo de material arqueológico que encontramos. Lo primero que tenemos que decir es que es un yacimiento con una gran densidad de restos. Tenemos más de 8.000 piezas georreferenciadas en 18 metros cuadrados. Eso teniendo en cuenta que algunos de esos metros cuadrados que están en la zona exterior tienen bastantes pocos restos, lo cual nos indica que en la zona interior está todavía más densamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos hallamos? ¿Qué es lo que nos proporciona el abrigo? Fundamentalmente lítica. El 55% de los restos son lítica. Un 25% es malacofauna, es decir, caracoles terrestres, caracoles de especies terrestres. Un 8% es de la fauna que se encuentra en condiciones bastante complejas, ¿no? Ya decía antes que la naturaleza del suelo es bastante ácida y lo que encontramos son restos muy fracturados, los encontramos concrecionados, los encontramos en muchas ocasiones quemados. Y básicamente lo que predominan son las esquirlas óseas, pero un 8% de fauna, un 7% de cerámica, un 4% de carbón y un 1% de otro tipo de materiales. Como os decía, son 8.000, pero cuando hacemos la criba del sedimento, cribamos todo el sedimento que recogemos durante las labores de excavación, lo más probable es que estamos encontrando un aporte que puede significar un 40% más de estas piezas, ¿no? O sea, sumar un 40% más de las 8.000 que hay, y posiblemente este es el registro con el que nos vamos a encontrar. Como os decía, ese aporte de lajas y ese aporte
de cantos de cuarcita, etcétera, etcétera, no es un aporte aleatorio, es un aporte que, como veis ahí en la estratigrafía, veis aquí, la estratigrafía, vemos que la potencia del nivel 2 puede llegar a tener más de 50 centímetros. Y veis esta disposición contigua de lajas, unas sobre otras, pero todas son lajas horizontales, una disposición, como os digo, contigua y que se extiende en la zona interna del abrigo. La interpretación nuestra, desde luego, es que estamos ante un paleosuelo, es decir, un acondicionamiento del hábitat, de la zona que van a habitar, ¿no? Es decir, y no es ninguna... O sea, y si lo piensas, si estás allí, cuando llegas a la roca madre, te das cuenta del motivo, ¿no? El motivo es que la roca madre es muy irregular, es muy desigual, tiene protuberancias significativas, salientes, entrantes, es una roca que además se fractura fácilmente, con lo cual pisar y habitar allí no debía de ser fácil, y posiblemente los que llegaron allí lo que hicieron es acondicionar la zona para poderla habitar, ¿no? Y aquí tenéis una imagen que veis ese pavimento, esa especie de empedrado, ahí se puede ver. Todo ese aporte es absolutamente exógeno. La degradación de las paredes naturales de la erosión, lo que nos dejarían son clastos, como vemos en la superficie actual, que son de un tamaño muy reducido, no llegan a tener más de 5 centímetros y apenas tienen 1 centímetro como mucho de grosor. Y además, como os digo, también hay cantos de cuarcita de la Rambla que está al pie de esa ladera. Aquí podéis ver esta concentración en esta zona interior, ¿no? En esta L que nosotros hicimos. Está en la pared oeste del abrigo. Bueno, luego ahora veremos, tendremos también ocasión, ¿no? Estos pavimentos no son frecuentes, son bastante excepcionales, pero no son los únicos. Podéis ver este pavimento de cerámica en la cueva en Huesca, en la cueva de Elstrox, en el Prepirineo, con una datación de 7.300 años antes del presente, y es de cerámica. Sí, hay restos humanos ahí también, pero bueno, no es el objeto de esta conferencia. Pero veis ese acondicionamiento. También tenemos un suelo acondicionado en el Portalón de Cueva Mayor, en Atapuerca, que además de tener los restos de Miguelón, etcétera, etcétera, y de la Sima de los Huesos, etcétera, tienen también yacimientos neolíticos, datados en torno al 7.000 antes del presente, ¿no? Y también hay un acondicionamiento. En este caso lo que hicieron es con arcilla. Pusieron ramas, las prendieron fuego, echaron arcilla y lo que hicieron es acondicionarlo. O sea, también es muy curioso y muy interesante que estas sociedades hicieran esto. Bueno, pues en el Picotienda también lo hicieron de otra manera. No hemos detectado tanta sofisticación ni es en cerámica, pero sí encontramos estas lajas, ¿no? Y vamos un poco con las áreas de actividad. Hemos hecho estudios cuantificados, estadísticos, de un poco para intentar identificar la funcionalidad de las distintas zonas del yacimiento de Picotienda, ¿no? Esta es una imagen sagital, veis esta forma que tenía tan elevada, tiene una repisa y es excelente para hacer este tipo de fotos, la verdad. Nos viene genial. Bien, el cuadro que vosotros veis en tono amarillo, digamos que es la zona interior. La zona interior encontramos sobre todo lítica, encontramos el consumo de carne, la fauna. Prácticamente el 95% de la fauna se encuentra en esta zona interior y los restos de la talla también en esta zona interior. ¿De acuerdo? Esta pequeña franja roja que está a lo largo de la pared oeste está relacionada con los hallazgos de cerámica. Los hallazgos de cerámica tienen, según la estadística, los test de proporciones, una correlación con esta pared oeste. Es decir, posiblemente los depositaban ahí, es muy probable, porque hay algunos objetos que podrían remontarse, ¿no? Aunque están también muy fragmentados, pero eso ya se va a encargar Néstor Lozano de exponerlo. Estructuras de combustión, pues curiosamente no hemos encontrado ninguna. Habéis visto en Cueva Blanca la cantidad de estructuras de combustión, ¿verdad? Eso nos habla de que posiblemente había ocupaciones esporádicas, posiblemente había grupos de cazadores en Cueva Blanca que llegaban y hacían su estructura, pero nosotros en 18 metros no hemos encontrado una sola estructura de combustión. Es posible que la encontremos o que estuviera en origen en la zona externa
del abrigo o no lo hemos detectado. Hemos hecho una prospección georradar, hemos pasado al georradar intentando buscar evidencias de esas estructuras y no la hemos encontrado. Pero sin embargo sí encontramos carbones. Un 4% de los restos son carbones. Carbones muy pequeños, también hay que decirlo, muy pequeños. Pero también, como decía, los restos de fauna están quemados. La industria lítica también ha sido procesada, también tiene pátina térmica, también ha sido sometida al fuego para un mejor proceso en la talla y el control de la talla, ¿no? Pero, curiosamente, como os decía, el carbón, casi un porcentaje significativo, lo encontramos en la zona exterior, en estos cuadros exteriores, en lo que veis en esta elíptica en verde. Lo encontramos así. Es posible que esa estructura de combustión estuviera fuera, y también lo que nos puede estar indicando es que este abrigo ha sido intensamente ocupado en un periodo no relativamente extenso, sino intensamente ocupado en una estructura recurrente que pudiera estar en el exterior, pero un grupo humano que habitara al contrario de lo que sucedía en Cuadra Blanca, ¿no? Con esas ocupaciones que os digo que pudieron ser esporádicas, ¿no? Bien, vamos con la cultura material. La industria lítica también es una industria microlítica. También la realizan en siles, como en Cueva Blanca. Diferencia. Bueno, aunque puedan hacer industria microlaminar en cuarcita, esta es menor. La cuarcita la destinan a otro tipo de producción. A producción de lascas, con unos esquemas centrípetos para obtener lascas de pequeño y mediano tamaño, ¿vale? Pero son de buena calidad, es una cuarcita de buena calidad, y el siles también. Son siles también de buena calidad que vienen de afloramientos que están relativamente lejos, que se aprovechan hasta el extremo. Aspecto significativo, también encontramos microlitos geométricos. Encontramos trapecios, tienen mayor anchura. Esa es una diferencia entre el mesolítico y el neolítico. La anchura, las dimensiones de los microlitos, ¿de acuerdo? Es una diferencia. Suelen ser más grandes. Y un elemento bastante diagnóstico, que son los segmentos de círculo. Antes os decía los trapecios de lados cóncavos, y ahora veis aquí estas medialunas que están retocadas con la técnica de doble bisel, que se llama. Estos son elementos diagnósticos de que es cultura material del neolítico, ¿de acuerdo? Bien, bueno, tampoco vamos a entrar demasiado en detalle, os he dado las pinceladas oportunas. Como elementos macrolíticos, pues sobre todo, vale, elementos de molienda. Veis aquí un molino de mano en el momento de su, o sea, un molino, sí, de mano en el momento de su extracción, ¿vale? Esto servía para el procesado de las semillas, el procesado de semillas de cereales. Y lo que hemos encontrado aquí, veis una imagen con la sección, manos de molino que servían también para este procesado, para este precisamente del grano. Una de ellas sirvió también para extraer algunas lascas, incluso para percutir. La fauna que encontramos es fauna doméstica, en algún caso ovicápridos, en las que se han podido reconocer, y fauna salvaje, como ciervos, y también los lagomorfos, que ya aparecían en Cueva Blanca. Vamos al ámbito de la economía del paleoambiente y vamos a ir viendo algunas de las disciplinas, ¿vale? Los fitolitos. Aquí veis la definición de los fitolitos, que son pequeñas partículas minerales de sílice que se forman dentro de las células de las plantas, y lo que nos ayudan es a reconstruir esa vegetación. Hicimos una columna, tomamos muestras de una columna en la estratigrafía, desde la primera muestra, PT01, que sería del nivel estéril, luego la gran mayoría de las muestras hasta la 7 del nivel 2, y luego 2 muestras del nivel superficial. Bien, lo que observamos es
la esterilidad, se confirma esa esterilidad del nivel 3. Observamos una presencia de fitolitos de dendríticos que son propios de gramíneas que proceden de las gramíneas, son de los cereales. Es decir, lo que nos viene a decir es que efectivamente pues haya habido actividad de procesado de alimentos, que también nos viene por el propio registro, ¿no? Porque hemos encontrado semillas en el registro arqueológico. ¿De acuerdo? Y vemos esa intensidad, una mayor intensidad en la zona intermedia de ocupación, en la zona intermedia y en la zona superior, ¿no? del nivel 2. Bien, la palinología, otra de las disciplinas ligadas al paleoambiente, el estudio del polen y las esferas fósiles, lo que nos dice es que había un paisaje abierto en el que predominaba el pinar, el enebro y la encina, que había en el plano de las plantas, de los arbustos, etcétera. Lo que había son plantas nitrófilas, que suelen ser malas hierbas, ¿vale? Plantas que se alimentan bastante del nitrógeno. Había muy poquitas plantas acuáticas, a pesar de que había una rambla. Eso nos habla de un clima bastante seco. Y también es destacable el hallazgo de microfósiles no polínicos que bueno, pues nos hablan de una deforestación y de presión ganadera, ¿no? Son polenes que no proceden de vegetales, sino de otros elementos. También en cuanto al paleoambiente, la antrocología, el estudio de los carbones, de una muestra no muy amplia, pero que sí que nos dice un poco, nos indica qué usaban para generar esta combustión, qué maderas, qué tipo de maderas utilizaban, ¿no? Y entonces lo que nos dice el registro es que empleaban el pino carrasco y las encinas para esos fuegos, y en el ámbito arbustivo el espino negro y el lentisco, ¿no? Se ha documentado el Pinus nigra, que es el que está en la parte superior derecha. Este pino es propio de zonas altas, se puede encontrar en la Sierra del Segura y ya no se encuentran en los campos de Yin. Entonces lo que nos está hablando es de una presencia relicta de condiciones más frías del Pleistoceno, de momentos del Paleolítico, y que todavía se conservaba algún ejemplar o que se conservaban durante el Neolítico. La verdad que es interesante. En cuanto a la malacofauna, pues os decía que había especies terrestres, la esfinteróquila y la rumina de colata. Hoy en día en la zona de Yin se pueden consumir unas buenas, estupendas raciones de estos caracoles, y es probable que estos grupos pues también la consumieran, ¿no? En el Mesolítico, en Cueva Blanca, también se encuentran. Es decir, no es extraño que se encuentre en el registro. Sí es verdad que está pendiente el estudio de los mismos por si también ha sido consumidos o es una presencia que estos caracoles aprovechaban los periodos en los que no se ocupaba el abrigo para ir a comerse los restos orgánicos, ¿no? Para aprovecharse de estos restos. Piezas excepcionales, vamos a ver algunas piezas, muy pocas, adornos, por ejemplo. ¿Veis esa pieza? Es un colgante de caliza, tiene una perforación en el extremo superior. Es una caliza pulida y, como veis, en ese extremo superior está biselada. ¿Veis aquí este bisel? ¿Veis este extremo un poco redondeado, el extremo final? ¿De acuerdo? Vamos a ver paralelos. Paralelos que podemos encontrar, aunque no es exactamente igual. Cueva del Or, en Alicante, sexto del quinto milenio, encontramos colgantes también neolíticos con perforación en el extremo superior. ¿Veis? En este caso es la pieza de la izquierda está en esquisto, pero veis también que tiene esa curvatura en la parte distal. La parte superior en la otra estaba fracturada, posiblemente era recta. Pero bueno, nos puede estar indicando, y tenemos unos paralelos, no relativamente lejos, en Alicante. Jumillita, pues tenemos piedra volcánica, pero la tenemos en lascas frecuentemente, pero también hemos encontrado un fragmento como el que veis, que es bastante grande, y que tiene restos de ocre. El sentido no lo sabemos. La Jumillita, desde luego, ya sabéis, la actividad volcánica, el Pitón de Cáncaris es una zona con actividad volcánica, no es nueva. Incluso se ha usado para desgrasante en contextos posteriores, en el Calcolítico, no en el Neolítico, pero sí en el Calcolítico. Y bueno, un elemento férrico que encontramos, que tiene una forma pseudoesférica, como veis, y que tiene huellas de golpeo.
Sabéis que si golpeas con siles a elementos férricos te pueden generar chispas y se pueden generar estructuras se pueden iniciar la combustión, ¿no? El proceso de ignición. Este sí que es un hallazgo también bastante excepcional, ¿no? Dataciones. No disponemos de dataciones radiocarbónicas, es importante debido a la escasa potencia del sedimento, presencia de raíces, la ausencia de colágeno en los restos de fauna y no ha aparecido ningún hogar. Pero sí tenemos de termoluminiscencia por fragmentos cerámicos. La termoluminiscencia lo que hace es datar directamente la cerámica, aunque que también tienes que tener una muestra de sedimento para medir esa radiación. El problema que tenemos, digamos la cara B, es que el intervalo de la datación es mayor que el de las dataciones radiocarbónicas, no es tan preciso, ¿no? Te puede dar una fecha central, como vemos aquí, dos fechas centrales, 6.720, 7.232 antes del presente, que son claramente neolíticas, las fechas centrales de la tele, pero es verdad que la desviación estándar es muy amplia. Entonces, ese es el problema que se tiene. No vamos a cejar en el empeño de intentar buscar dataciones radiocarbónicas, pero es verdad que la cultura material, absolutamente toda la cultura material, la homogeneidad, etcétera, etcétera, nos está indicando esa adscripción del neolítico antiguo de Picotienda 3. Y bueno, ya doy la palabra, luego finalmente hablaremos de las conclusiones, etcétera, y de los retos, pero ahora doy la palabra a mi compañero Néstor Lozano para que os hable del yacimiento del Abrigo del Molino de Valls. Bien, en esta segunda parte de la conferencia, en primer lugar voy a hablar de un yacimiento bastante poco conocido, pero de gran importancia, que es el Abrigo del Molino del Badico, que vemos a la izquierda, en la pantalla a la izquierda. Después comentaré un poco, algunas de las técnicas y aproximaciones al estudio de la cerámica, y por último pues hablaré un poco de la cerámica de estos dos yacimientos que estamos viendo, que es el Picotienda 3 y el Abrigo del Molino del Badico. El Abrigo del Molino del Badico es un yacimiento que, como vemos en el mapa, está situado en Yeste, en Albacete, a unos 40 kilómetros al sur del yacimiento, en plena Sierra del Segura, en el Valle del Zumeta, que es un afluente del Segura, y a unos pocos kilómetros aguas arriba de la confluencia entre ambos ríos. Esta zona es una zona estratégica, una vía de comunicación que conecta, digamos, la zona de Andalucía con lo que es el interior peninsular e incluso pues, con la zona ya más de Levante. Bien, como vemos en las imágenes, estos son imágenes del entorno de este yacimiento. Es un entorno muy abrupto. El yacimiento se encuentra en una zona del valle, que es un estrechamiento del valle, en el que ambas paredes están separadas solamente por unas pocas decenas de metros. Y bueno, aquí vemos más imágenes de este paisaje agreste, digamos de bosque, monte bajo, matorral. A la derecha vemos una imagen del río Zumeta en las proximidades del yacimiento. Bien, el abrigo, como vemos en la imagen, tiene unos 14 metros de longitud y unos 4 metros de profundidad hacia el interior. La visera está formada por toba, debido a antiguas surgencias que en la actualidad están prácticamente ya, digamos, terminadas. Un poco la historia del yacimiento. Este yacimiento fue descubierto en 1982 por el profesor Gerardo Vega y la investigadora Córdoba de Olla, en el marco de un proyecto de investigación sobre el Paleolítico en la Sierra del Segura. Había una pista que cortaba el yacimiento, además se había utilizado luego como firme, digamos, parte del sedimento. Lo primero que hicieron es cerrar el yacimiento para protegerlo en 1984, pero desgraciadamente al año siguiente se amplió la pista, se transformó en carretera y entonces pues digamos se cargaron el cerramiento y de nuevo parte del corte que estaba aún conservado. Con lo cual pues las siguientes actuaciones en 1986 fueron básicamente de creación de un nuevo cerramiento. A continuación se llevaron a cabo las excavaciones entre 1987 y 1991 del yacimiento por parte de estos dos investigadores, un equipo liderado por estos dos investigadores. En 1987 se realizó un sondeo, digamos, para ver la estratigrafía del yacimiento y los años siguientes estuvieron excavando los niveles superiores. Vemos aquí algunas imágenes de los trabajos de excavación que forman parte de los materiales que, digamos, depositó en el museo el profesor Gerardo Vega y que ahora nos son de gran ayuda para comprender el yacimiento y para obtener nueva información arqueológica. Pese a la gran cantidad de materiales que obtuvieron en las excavaciones,
apenas se publicó prácticamente nada. De hecho, la publicación más completa y nuestra principal referencia en cuanto a estratigrafía, materiales, etc., es unas actas de un congreso de arqueología en Albacete de 1993. Además, la gran mayoría de los materiales arqueológicos no fueron depositados en el museo hasta hace muy poco tiempo. En el marco del proyecto de tesis doctoral que estoy realizando sobre las primeras producciones cerámicas del sudeste de la meseta sur, acudí al Museo Albacete y a estudiar los materiales cerámicos de este yacimiento, y me encontré pues con que recientemente se habían depositado, como había comentado Blanca, pues una gran cantidad de materiales, fruto de las excavaciones estas que hemos comentado, por, digamos, encargo del profesor Gerardo Vega y con la ayuda de la profesora Cerdeño de la Universidad Complutense de Madrid. Desgraciadamente, poco después falleció el profesor Vega Toscano. Por tanto, y dado el gran interés que tenía este yacimiento, digamos, un equipo multidisciplinar en el que participamos especialistas en diferentes ámbitos, por ejemplo la cerámica, como por ejemplo la carpología, o sea, las semillas, la fauna, etc. Estamos estudiando los materiales para obtener nueva información, digamos, arqueológica. Bien, los objetivos del trabajo que estamos realizando, en primer lugar, el estudio de la cerámica del yacimiento en el marco de este proyecto de tesis doctoral, la obtención de dataciones absolutas de los distintos niveles arqueológicos, el estudio sistemático del resto de los materiales del yacimiento y, digamos, finalmente la revalorización de este yacimiento como un yacimiento de gran importancia para comprender la prehistoria en Albacete y en el conjunto del interior peninsular. Como vemos, el museo no es solo un lugar en el que se almacenan y se exponen los materiales arqueológicos, sino que es también un centro de investigación en el que los investigadores pues, acudimos para estudiar materiales, a veces con nuevas técnicas y metodologías, y así responder a las preguntas arqueológicas y mejorar nuestra comprensión sobre las poblaciones del pasado. Bien, en cuanto a la estratigrafía del yacimiento, el relleno de abrigo está formado por 3 unidades litoestratigráficas, como vemos en la imagen de la izquierda. Las 2 unidades inferiores son la última terraza del río Zumeta y son estériles arqueológicamente, y la unidad superior es la que es fértil y tiene unos 2,10 metros de potencia, o sea, es una potencia interesante. Esta subunidad, a su vez, esta unidad se dividió en 4 subunidades, A, B, C y D, y vemos a la derecha que estas subunidades, a su vez, se dividieron por parte de los arqueólogos que excavaban el yacimiento en 22 niveles estratigráficos, no todos ellos, digamos, con materiales arqueológicos. El nivel A1, que es en la parte superior, es el que más datos se dispone, el que más se excavó en más superficie, y fue adscrito por los arqueólogos a un neolítico antiguo. Por su parte, los niveles inferiores, desde el B1 hasta el D6, del que tenemos menos materiales, fueron adscritos al epipaleolítico, aunque los niveles más inferiores se consideró que podían pertenecer a cronologías magdalenienses. Bien, en los distintos niveles aparecen una serie de materiales arqueológicos que nos dan información sobre las poblaciones que estuvieron en el yacimiento. Por un lado, vamos a agrupar estos niveles B1 de 6, y por otro lado estarían estos niveles superiores que hemos comentado que estarían adscritos al Neolítico Antiguo. Entonces, en los niveles inferiores podemos destacar pues, una industria lítica de tipo microlaminar, en el que hay abundantes raspadores y dorsos, incluido alguna microgravet, también buriles, un tipo de instrumentos líticos. Y luego también podemos hablar de que hay escasa industria ósea, sí que hay algunos adornos en conchas perforadas, y en cuanto a la fauna, pues destacan las especies que aparecen ahí en la diapositiva, es decir, cabra, ciervo, conejo, zorro, jabalí y lince, lo que nos habla un poco pues de la fauna que había en el entorno y de lo que cazaban, digamos, estas poblaciones neolíticas allí. Estas poblaciones preneolíticas allí. Porque, como hemos dicho, estos niveles inferiores están adscritos al epipaleolítico y magdaleniense. Ahora vamos con el nivel, digamos, del Neolítico Antiguo. Aquí la industria lítica es menos variada desde el punto de vista tipológico, aparecen también unos pocos geométricos, hay escasa industria ósea, pero hay una pieza, que es la que vemos en la imagen, muy destacada, que seguramente podría ser una hoz, que es una pieza única en esta cronología, muy interesante,
También aparecen algunas cuentas de collar, aparecen digamos conchas perforadas. En fauna encontramos las mismas especies que aparecían en los niveles inferiores, pero además aparecen ovicápridos domésticos, lo cual ya no está hablando de un modo de vida distinto con estas especies domésticas, etc. En cuanto a los restos vegetales, pues se encontraron bastantes restos vegetales, tenemos algunas bayas silvestres, tenemos uvas, y esto lo que nos indica, se ha interpretado como que posiblemente era una ocupación temporal a lo largo del año que se abandonaba a principios del otoño, y entonces esto nos podría hablar de una cierta transterminancia o movimientos, digamos, desplazamientos de corto recorrido desde la parte más alta y la parte más baja de la zona del Segura. También aparecen algunos restos de grano y cerámica que, bueno, comentaremos algo después. Ahora voy a hablar un poco de el estudio, bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación sobre el Abrigo del Molino del Badico. Básicamente es un yacimiento excavado hace más de 30 años, pero del que se publicó muy poca información. Se sitúa en una zona estratégica, una vía de comunicación entre diferentes zonas, lo cual nos permite, digamos, explorar las interacciones entre diferentes zonas, Andalucía, el interior peninsular, etc. Además tiene una estratigrafía muy larga y muy bien conservada, que es una secuencia muy interesante para estudiar este paso desde los cazadores-recolectores a los posteriores neolíticos. Y además en esta estratigrafía pues, aparecieron una serie de materiales arqueológicos muy interesantes que estamos estudiando para intentar obtener esa información sobre los pobladores prehistóricos de Albacete. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cerámica y bueno, pues, algunas de las aproximaciones que utilizamos, porque luego eso nos servirá para un caso práctico al final. Ahí vemos, digamos, la biografía de los recipientes cerámicos, puesto que en la actualidad no se limitan los estudios a analizar, digamos, la secuencia de producción de las cerámicas, sino también pues, el tema del uso, la reparación e incluso los fenómenos postdeposicionales al final. Puesto que la cerámica es un material muy complejo, y ya vemos que tiene la biografía de la cerámica es bastante larga, hay diferentes técnicas en función de, digamos, qué momento queremos estudiar. Y normalmente es muy difícil estudiar, digamos, toda la biografía cerámica, con lo cual tenemos que ver muy bien a qué parte nos queremos dedicar. En esta imagen vemos, bueno, las dos primeras fases están centradas en la captación de las materias primas, la preparación de la pasta, y después la segunda fase, modelado, secado, tratamientos superficiales, técnicas decorativas y cocción. Una tercera fase de la vida de la biografía de la cerámica, que sería el uso, reparación y reutilización y abandono, y por último los fenómenos tafonómicos o postdeposicionales. Los principales objetivos en el estudio de la cerámica de los dos yacimientos que estamos viendo serían la caracterización morfodecorativa del conjunto cerámico, la comprensión de los procesos de manufactura, la identificación de las materias primas empleadas, el establecimiento de las áreas de captación de recursos y el reconocimiento, cuando es posible, de las técnicas de modelado. Bien, existen diferentes aproximaciones al estudio de la cerámica. Aquí vemos la primera que se empezó a emplear y que sigue siendo la más habitual, que es el estudio morfodecorativo o macroscópico. Se hace sin ningún microscopio, como mucho con una lupa binocular, y bueno, se van estudiando una serie de atributos de cada fragmento o de cada recipiente cerámico, como pues, características morfológicas, tamaño, decoración, etc. A partir de ahí se pueden establecer, por ejemplo, unos tipos cerámicos que se interpretan o se han interpretado tradicionalmente como indicadores culturales. Además, la relación con la secuencia estratigráfica nos permite en ocasiones establecer, digamos, sucesiones cronológicas. Por lo tanto, la tipología es un análisis morfodecorativo que clasifica las diferentes vasijas o fragmentos cerámicos en base a patrones de similitud. Ahí se estudian pues, los distintos patrones decorativos y ves pues, la evolución tanto en el espacio como en el tiempo, etc. Hay otras técnicas, que son de las que voy a hablar más hoy, que es las técnicas mineralógicas, el estudio mineralógico. Las principales técnicas mineralógicas en el estudio de la cerámica arqueológica son la petrografía cerámica y la difracción de rayos X. Hoy voy a hablar solamente de la petrografía cerámica. ¿Qué información nos da o nos puede proporcionar la petrografía cerámica?
Bueno, pues nos permite identificar las inclusiones minerales, la porosidad, etcétera, y entonces nos da información pues, sobre el origen de la materia prima. A veces podemos ver si es local, si no es local, de dónde viene, la posible adición de desgrasantes, a veces las técnicas de modelado y en ocasiones las alteraciones postdeposicionales. Bien, la petrografía cerámica es el estudio de unas láminas muy delgadas, de 30 micras de espesor, de cerámica arqueológica, con un microscopio como los que vemos en las imágenes, que es un microscopio óptico de luz polarizada y transmitida. Entonces, estas láminas delgadas, digamos que son tan delgadas que la luz puede atravesarlas y a partir de una serie de propiedades ópticas, pues nos permite identificar los minerales, etc. Por supuesto, como se trata de una técnica destructiva, pues hay que seleccionar muy bien los fragmentos que se van a analizar de esta manera. Y eso lo hacemos con la técnica o con la aproximación anterior que hemos visto, morfodecorativa o macroscópica del estudio de la cerámica. ¿Cómo se elaboran estas láminas delgadas? Bueno, pues en primer lugar se hace un corte al fragmento cerámico con una sierra de diamante, como vemos en la imagen de la izquierda. A continuación, en el caso de la cerámica prehistórica, que es bastante delicada y bastante endeble, esa parte que se ha cortado, normalmente hay que, digamos, impregnarla en resina epoxi para su consolidación. A partir de ahí, digamos que se corte y se pule una zona y se pega en un cristal portaobjetos. Y luego ya el pulido final para ver el resultado final es lo que vemos a la derecha, esas láminas delgadas, que es lo que vamos a estudiar con el microscopio. ¿Qué es lo que se estudia, digamos, con el microscopio? Bueno, fundamentalmente tres partes. Por un lado, la matriz arcillosa, que está conformada por los minerales arcillosos y otros minerales presentes en la arcilla, que son muy pequeños, de menos de 10 micras de tamaño, y eso con este microscopio que hemos visto no somos capaces de identificarlo, pero sí que podemos ver otra serie de características que nos dan información sobre, por ejemplo, pues la temperatura de cocción, etc. Luego tenemos la porosidad, que son huecos, son zonas huecas, que su origen puede ser diverso y también nos da pistas. Por un lado, estaría en función de la técnica de modelado que se ha empleado. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de que se utilice materia orgánica, pues al cocerse quedan esos huecos y luego también fenómenos postdeposicionales. Pero lo más, digamos, representativo o característico que se puede ver con el microscopio petrográfico son las inclusiones no plásticas. Estas inclusiones no plásticas en cerámica prehistórica pues pueden ser minerales como el cuarzo, la calcita, etc., fragmentos de roca, hueso. En la imagen tenemos un fragmentito muy pequeño de hueso, tal y como se vería con ese microscopio, y chamota, que la chamota es cerámica machacada y que luego se introduce como desgrasante para elaborar nuevos recipientes en algunos casos. Bien, uno de los objetivos fundamentales del análisis petrográfico es, digamos, la distinción entre inclusiones no plásticas, que serían propias de la arcilla, fruto de la descomposición natural de la roca madre, de los desgrasantes. Los desgrasantes han sido introducidos artificialmente, de forma intencional, por los alfareros, o la persona que realizó estos recipientes, que elaboró estos recipientes. Por lo tanto, nos habla de elecciones intencionales, tecnológicas, y nos da pistas sobre ello. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues hay diferentes criterios. Los principales son esos. Por un lado, la identificación. En el caso de la chamota, al ser un material artificial, es decir, no está de forma natural en la naturaleza, pues nos indica que en el caso de que esté presente en la cerámica, es algo que se ha introducido de forma intencional o artificial. La morfología, la abundancia y el tamaño. Por lo tanto, la determinación de la presencia de desgrasantes o la ausencia es muy importante porque constituye una modificación intencional de la pasta arcillosa y, por tanto, una elección tecnológica. Bien, como hemos visto, pues tiene una serie de posibilidades la petrografía cerámica, bajo coste, la muestra una vez realizada es reestudiable, nos da una serie de información, pero también tiene sus limitaciones. Es una técnica destructiva. En cerámica hecha a mano nos da bastante información, pero en cerámicas, por ejemplo, levigadas y tal, nos da mucha menos información. Y bueno, pues otra serie de limitaciones que tiene esta técnica. ¿Y por qué os he contado todo esto? Bueno, pues ahora vamos a ver qué información nos dan este tipo de aproximaciones al estudio de la cerámica.
En concreto, voy a hablar sobre los resultados preliminares de un estudio, de una muestra solamente, de 72 fragmentos cerámicos del yacimiento de Picotienda 3, que ha comentado antes mi compañero, del que se elaboraron 21 láminas delgadas. No obstante, ahora mismo estamos estudiando el conjunto completo de la cerámica del yacimiento, por lo que esperemos que próximamente tendremos resultados más completos y más... Bien. Siguiendo la secuencia de manufactura cerámica, en cuanto a la captación de las materias primas, se establecieron 6 grupos petrográficos. En los 3 primeros se caracterizaban por el empleo de abundante chamota como desgrasante. Chamota ya hemos dicho que es esta cerámica machacada y lo podemos ver en las imágenes. Vamos a ver siempre imágenes como duplicadas porque la imagen de la izquierda está en níqueles paralelos, un tipo, digamos, de luz, y en la imagen de la derecha en níqueles cruzados, pero siempre, digamos, están en pares y veremos que son la misma imagen. En el caso del grupo 2, que en el anterior, aparte de chamota, había chamota de segunda generación, es decir, chamota dentro de chamota, que luego veremos las implicaciones, y en el grupo 3 había chamota incluso de tercera generación, que, vimos atrás, chamota de tercera generación, que es chamota dentro de chamota, que luego comentaremos con más, digamos, detalle qué implicaciones tiene. En cuanto a los otros grupos petrográficos, el grupo 4 tenía chamota y también arenas de cuarzo, que podrían haber sido incluidas como desgrasante o estar de forma natural en la arcilla. En el grupo 5 aparecían abundantes fragmentos de roca, que probablemente fueron añadidos como desgrasante, y el grupo 6 era un fragmento cerámico la pasta cerámica era muy oscura, con lo cual no se podía identificar bien qué es lo que había, pero se parece mucho más a los 3 primeros grupos. En cuanto al modelado, pues también pudimos, por ejemplo, observar evidencias de la técnica de elaboración a rollos. La técnica de elaboración a rollos, pues digamos, se hace una serie de rollos o churros, se van colocando alrededor para formar el recipiente cerámico. ¿Cómo lo sabemos? Pues vemos en la imagen que hay, digamos, esa especie de círculo que, digamos, los poros y las inclusiones no plásticas se alinean formando esos círculos por ese movimiento, digamos, de elaboración de los churros. Entonces, pues tenemos esta información. Luego, en cuanto al modelado, en cuanto a la morfología, los fragmentos eran muy pequeños, la cerámica en este yacimiento son fragmentos muy pequeños, pero sí que pudimos ver que los bordes en general eran rectos, y lo que sí que vemos a la derecha es, digamos, la decoración. La decoración, la cerámica en Picotienda 3 es fundamentalmente plástica, es decir, con cordones horizontales, y también aparece la cerámica, digamos, con impresiones. Entre estas impresiones destaca la impresión cardial. El principal ejemplo lo vemos en la imagen. Como ha comentado mi compañero, es la impresión de la concha del berberecho, y de diferentes maneras. Está la impresión del borde cardial, que sería la concha vertical o en diferentes ángulos, pero que deja, digamos, un perfil sinuoso. Pero luego tienes la impresión del natis, que sería el humbo, la parte, digamos, de la concha así como más redondeada. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Estas líneas dejan esa especie de líneas en el centro. Además, este tipo de decoración está muy asociada al neolítico antiguo en todo el Mediterráneo occidental, y eso es muy importante porque luego veremos que evidentemente nos da información sobre la cronología de este yacimiento. Y aquí vemos, pues eso, 2 de los fragmentos que en este yacimiento, en Picotienda 3, presentan decoración impresa cardial. En cuanto a los tratamientos superficiales, pues predomina el regularizado, con menor proporción de tratamiento bruñido y alisado, y en cuanto a las atmósferas de cocción, pues principalmente era mixta, que vemos en la imagen, que se quedan, digamos, como esa especie de sándwich, aunque también había algunos casos de cocción oxidante y cocción reductora. En cuanto a las alteraciones postdeposicionales, pues las principales eran la presencia de concreciones carbonatadas en la superficie, y también con el microscopio petrográfico vimos cómo algunos carbonatos se habían ido disolviendo, fenómenos, digamos, de estar enterrados ahí en el yacimiento, y también deposición de calcita secundaria en algunos poros. Pues bien, vemos una cierta variabilidad tecnológica en cuanto a las secuencias de manufactura en este yacimiento. La chamota es el desgrasante mayoritario, como hemos visto,
Y se trata de un desgasante que ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia porque tiene muy buenas cualidades físicas. Además, es habitual en el Neolítico antiguo en zonas cercanas como Alicante y otros muchos sitios. La chamota, o la presencia de chamota en Picotienda 3 lo que nos indica es una preparación intencional de las pastas cerámicas, ya que se precisa de un tratamiento previo con el objetivo de alterar las características de la arcilla. En una de las láminas se empleó, como hemos dicho, chamota y probablemente arenas de cuarzo, o bien una arcilla que contenía bastante cuarzo, y en otra fragmentos de roca ígnea. La abundancia de chamota, los diferentes tipos de chamota y sobre todo la chamota de tercera generación nos habla de una tradición tecnológica consistente en el sistemático reciclaje de cerámicas para la elaboración de otras nuevas cerámicas. Ahí en la imagen vemos uno de estos ejemplos de chamota de tercera generación. Lo que vemos es como una muñeca rusa, o sea, es chamota dentro de chamota, que a su vez ha sido utilizada como desgasante de un nuevo recipiente. Entonces, esto es muy poco habitual, porque para encontrar algo así tienes que tener, por un lado, fragmentos muy grandes de chamota y luego, aparte, que se haya producido este comportamiento tecnológico de sistemático reciclaje de cerámicas para realizar nuevas cerámicas. Vamos, que nuestros antepasados neolíticos ya sabían que reciclar es muy importante, ¿no? Ahora que está muy de moda, pues ya en aquella época ya lo hacían. En cuanto a la cerámica impresa cardial, como hemos dicho, es una decoración característica de todo el Mediterráneo occidental durante el Neolítico antiguo. Entonces, la recuperación de cerámica impresa cardial en este yacimiento lo que hace es confirmar o reforzar esa adscripción, ya que no tenemos todavía dataciones numéricas suficientemente precisas, esa cronología del Neolítico antiguo. Además, lo pone en relación con otros yacimientos de la zona, por ejemplo, de Alicante, de Valencia, donde es muy habitual este tipo de decoraciones en esta cronología. Y bueno, ahora muy brevemente vamos a comentar unas pinceladas sobre la cerámica del abrigo del Molino del Badico, porque en la actualidad lo estamos estudiando. Se han realizado, 57 láminas delgadas y estamos estudiándolo, pero todavía, estamos en proceso. Pese a que en las actas que hemos comentado antes del Congreso de Arqueología en Albacete la información era muy escueta, cuando llegué al Museo de Albacete observamos que había mucho más material cerámico, entonces que aún estamos procesando. Siguiendo de nuevo la secuencia manufactura cerámica, en cuanto a la captación y procesamiento de las materias primas, vemos que también hay diferentes selecciones tecnológicas. En la parte de arriba vemos de nuevo chamota, que ya creo que estamos bastante familiarizados con el empleo de este tipo de desgasante. En la parte de abajo vemos unos grandes carbonatos. Entonces, está en estudio, hay más, muchos más diferentes, pero bueno, lo iremos viendo más adelante. En cuanto a la morfología, bueno, pues vemos arriba a la izquierda un recipiente globular que tenemos aquí en el museo, con cuello, aunque la parte del cuello ya está fracturada. Y vemos, por ejemplo, pues el tipo de decoraciones que se encuentran en la cerámica de este yacimiento. Tenemos de nuevo cordones horizontales, tenemos impresiones de una matriz, impresiones múltiples de matriz y otra serie de decoraciones. En la imagen, debajo del recipiente, vemos uno de estos cordones horizontales impresos. Arriba a la derecha vemos un asa horizontal de tubo con impresiones de matriz múltiple y abajo vemos pues, un asa, en este caso vertical. Y bueno, básicamente quería comentar un poco de esto, pero simplemente que estamos estudiando ahora mismo y esperamos pronto tener más resultados. Y por último ya las conclusiones que va... Sí, ponte ahí. Bien, pues vamos con las conclusiones un poco de la conferencia, ¿no? De la ponencia nuestra. Bueno, yo creo que después de lo que os hemos expuesto,
podemos decir que los hallazgos de cultura material son destacados, el conjunto lítico amplio, los elementos de molienda y las cerámicas que nos ha contado Néstor, ¿no? Esa aparición de la cerámica cardial, desde luego es muy significativa, pero también están otras, ¿no? Los microlitos geométricos que os decía, las técnicas de doble bisel, etc. La economía, el paleoambiente, todo refuerza esta adscripción al neolítico antiguo. Tenemos datos completos integrales del paleoambiente en Picotienda, que es bastante significativo. Hemos podido hacer una interpretación del uso del espacio intrasite con esas áreas de funcionalidad y esa documentación del paleosuelo, que es bastante excepcional. Hemos visto algunas piezas excepcionales, nos guardamos otras para el futuro, porque también hay, pero bueno, no se puede, hay que dejarse siempre alguna cosilla blanca. Y bueno, pues como veis, Picotienda es el yacimiento neolítico con estratigrafía más antiguo de la provincia de Albacete, aunque las dataciones sean a través de la termoluminiscencia, los puntos centrales y la presencia de esa cerámica cardial, etc. Nos puede decir que es probablemente ahora mismo, hasta el momento, el más antiguo, a expensas de lo que se pueda llegar en abrigo del Molino del Badico, que bueno, puede ser. El abrigo del Molino del Badico cuenta con una larga y bien conservada secuencia estratigráfica, lo que también le convierte en un yacimiento único en territorio albacetense. Es importante esa secuencia, ¿no?, estratigráfica que, como os decía antes, esa visión diacrónica es fundamental, ver lo que sucedía anteriormente. Y bueno, desde luego Picotienda, tanto Picotienda como el abrigo del Molino del Badico tienen una enorme relevancia para comprender ese proceso de neolitización en Albacete y la expansión del neolítico hacia el interior peninsular. Ya vimos que hasta hace escasos años no se conocía, no se había procesado también la información del Molino del Badico, que está pendiente, y Picotienda todavía no se había estudiado, ¿no? Y son dos aportes significativos que cada uno en su ámbito, cada uno con sus características, pero desde luego son importantes. Es necesaria esa investigación en el abrigo del Molino del Badico. Néstor, hace 30 años que se excavó y yo creo que conviene volver a retomar este importante yacimiento. Y bueno, en general, pues se puede decir que el proceso de neolitización verdaderamente solo se puede entender teniendo ese conocimiento de la cultura precedente que os decía, el mesolítico, el paleolítico, en el mismo área geográfica. Por eso la importancia de Cuadra No hemos comparado cómo era un modo de vida y cómo era el otro, pero es como os decía y os he apuntado, es esencial, ¿no? Y bueno, por último, creo que es fundamental el desarrollo de los proyectos multidisciplinares para contrastar esas anomalías arqueológicas que a veces se puedan producir, ¿no?, como lo observada en el arte rupestre de Yin, y que creo que es positivo entender la prehistoria de una forma global, integral, sistémica, bueno, pues, y en nuestro caso, bueno, pues estudiar en consonancia el arte con los yacimientos, ¿no?, con el registro material. Aquí tenemos a Alexis, que dentro de 2 semanas, Alexis Armengol, que en 2 semanas os hablará del arte rupestre en Albacete, con la importancia que tiene en la zona también de Yin, ¿no? Bien, y no me gustaría también, si me permitís, dejar de referenciar los retos que tenemos por delante, ¿no? Es completar ese análisis de la cultura material, hacer esos análisis específicos de piezas excepcionales, específicos, obtener las dataciones radiocarbónicas en ambos yacimientos, hacer una contextualización, una comparación del yacimiento de Picotienda con los focos neolíticos próximos, ¿no?, en especial el valenciano alicantino. Eso queda pendiente, y esa realización del análisis diacrónico integral del poblamiento de los campos de Yin desde el final del Paleolítico hasta la implantación del Neolítico, la revalorización del abrigo del Molino del Badico como ese yacimiento de gran importancia que es para comprender la prehistoria de Albacete y del interior peninsular, y por último, desde luego, seguir difundiendo el conocimiento generado. Esos son retos que tenemos, algunos más fáciles que otros de hacer, pero en eso estamos, ¿no? Siempre tenemos que tener esa ambición y tener claro la hoja de ruta. Y si me permitís, bueno, es el momento de los agradecimientos. Yo quisiera agradecer a todos los investigadores de nuestro proyecto,
a los técnicos arqueólogos que cada año participan en las campañas de excavación, que sin ellos sería imposible, a las instituciones que nos soportan, que nos ayudan económicamente, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Ellín, el Instituto de Estudios Albacetenses también ha colaborado, y el resto de instituciones, nuestras universidades y proyectos, también donde nos alojamos, y todas las personas que nos ayudan a realizar el trabajo, tanto de campo, de laboratorio, de investigación, etcétera, etcétera. Y por supuesto agradecer la invitación a Blanca y a Llanos por parte del museo. Ha sido un placer poderlo, bueno, pues difundir a todos vosotros en esta audiencia. La verdad que es un marco, como os decía al inicio, que bueno, pues me parece el más apropiado, el más indicado, y la afluencia que hoy tenemos, pues desde luego merece ser destacada. Y a todos y a todas os quiero agradecer vuestra presencia y acompañamiento en esta conferencia. Muchísimas gracias.